A todos, muchas gracias por unirse el día de hoy a esta presentación de diversas experiencias en México, gracias a la invitación de Novalis Circle y BrainLab por considerar estas charlas en español de gran trascendencia para la comunidad científica de Latinoamérica y vamos a compartir varios de mis colegas el día de hoy nuestra experiencia en Ciudad de México en el Centro de Cáncer ABC. Yo me voy a encargar de la parte o del lugar que está ocupando la radiocirugía en los tumores del sistema nervioso central y a lo largo de la charla de hoy vamos a empezar por una justificación radiobiológica. ¿Por qué pensamos que la radiocirugía pudiera tener un lugar diferente a la radioterapia externa? ¿Y cuáles son los resultados que tenemos hasta ahora? Ya sabemos que es algo puntual, pero pudiera darnos una referencia en el contexto de reirradiación para irnos a un manejo radical y, lo más importante, la selección oportuna de pacientes, además de algunos tips de planeación o de tecnología para nuestros pacientes. ¿Cuál es la justificación radiobiológica? En este área lo que vamos a encontrar es que en los últimos años ha habido una gran evolución o se ha retomado otra vez la investigación básica del valor de dosis altas de radiación en lugar de dosis bajas en mayor número de fracciones. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que vemos como especialmente para el tejido cerebral, la radiobiología de reoxigenación, de reparación del DNA o repoblación o radiosensibilidad no estarían aplicando justo en este tejido y en estos tumores, y deberíamos hablar de una quinta radioterapia en el contexto de radiobiología, que es la radiosensibilidad cambiando estos fraccionamientos. ¿Cuáles son los estudios que tenemos in vitro o en vivo en animales murinos? Es cada cuánto se divide la célula del sistema nervioso central. Y lo que encontramos es que básicamente son 30 días. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando damos radioterapia fraccionada, como nuestro tratamiento va a durar más de esos días, no somos capaces de llegar a una dosis ablativa antes de terminar el tratamiento, con lo cual pudieras tener un espacio diferente o una respuesta diferente de esta célula tumoral de ya sea astrocitoma, oligodendroglioma o glioblastoma, fundamentalmente la radiocirugía al ser menor número de fracciones y mayor dosis. Vamos a ver algunos ejemplos, pero siempre hay que recordar que cuando también hablamos de esta radiocirugía, además del efecto clásico de la radioterapia sobre el DNA de la célula con ruptura de la doble hélice o de una sola hélice, hay otros efectos que van por otras cascadas de las ceramidas de la membrana de la célula y del endotelio vascular. Y todos ellos van a tener un efecto diferente y está relacionado también con el factor vascular endotelial y otros fármacos que vamos a estar usando en el contexto de reirradiación. Estas serían las bases por las que estamos hoy presentando estos resultados y dando un lugar para hacer algo diferente. Y como pueden ver, hay aquí otro experimento murino en el que se ve este efecto vascular con radiocirugía de una forma bastante clara. Es un paciente al que no le hacen nada, al cual y a ese mismo ratoncito le dan 10 Grays en una semana y miden el efecto vascular a las 24 horas. Este efecto es tan franco que yo creo que esta fotografía muestra muy claramente estos experimentos que estábamos comentando de un efecto combinado de la radiocirugía con otro microambiente diferente que puede dar una oportunidad. Si nos movemos de esta justificación básica, ¿no?, de investigación básica, a por qué el glioblastoma es un tumor que necesita que hagamos algo diferente, pues a pesar de nuestro gran amigo Stupp, que nos demostró que un nuevo fármaco como la temozolamida y 60 Grays de radioterapia venían a revolucionar las curvas de sobrevida de este tumor, sigue siendo un escenario bastante difícil, bastante sórdido para nuestros pacientes, en el cual los resultados de estas series nos hablan de sobrevida global a 2 años de un 26%, pero lo más interesante es que la recurrencia local es de un 90% de los casos en la periferia, en 2 centímetros alrededor de la lesión primaria. Y esto va a hablar de este contexto de intentar rescatar pacientes que recurren en el mismo lugar. Este es un ejemplo en el que vemos esta radioresistencia, vemos como este
este esquema de isodosis del 95% es donde se concentran el 95% de las recurrencias. Ven cómo es básicamente a menos de 1 centímetro cuando estamos haciendo una recurrencia dentro del campo, y es anecdótico o de alta progresión cuando son multifocales, cuando encontramos tumores o recurrencias de un glioblastoma, a diferencia de otro tipo de tumores que estamos viendo en el resto del organismo. Este comportamiento es diferente. Es muy interesante no solamente hablar de esta recurrencia, sino contar con todas las técnicas diagnósticas para hacerlo de una forma temprana. Y eso es algo que en los últimos 10 años estamos mejorando, y que estamos encontrando muchas plataformas de inteligencia artificial. Hay algunas desarrolladas por Brainlab en las que somos capaces de hacer estas fusiones con los tratamientos previos de diferentes secuencias de resonancia para poder detectar cambios por radioterapia o radiodermitis o radionecrosis versus pseudoprogresión o progresión con los picos de colina altos y NNA bajos. Esto va a confirmar de una forma temprana y no estar haciendo seguimientos la recurrencia que pudiera haber. ¿Por qué estamos planteando, o se nos ha ocurrido a nosotros plantear la reirradiación con radiocirugía? Vemos que las guías clínicas de NCCN ya el año pasado hablan de un escenario muy diverso en qué hacer cuando pues estos tumores ya sabemos que están progresando dentro de los 2 primeros años, incluso sobre todo dentro del primer año posterior al tratamiento del régimen de Stupp, y cuáles serían las opciones. La primera, pues cuando estamos fuera de un escenario de Latinoamérica, sería considerar un ensayo clínico. Sin embargo, saben ustedes que para nosotros es difícil y andamos batallando en elegir qué es lo mejor para el paciente. Quisiéramos enfocarnos en esta charla cuáles serían este grupito de pacientes que debemos de rescatar de forma temprana y precoz para ver unos buenos resultados otra vez del rescate. Vamos a ver aquí un ejemplo de estos pacientes que tienen una progresión, como podemos observar en esta diapositiva. Este era la fusión del tratamiento previo y vemos que tiene una recurrencia cerca del campo, confirmada por resonancia con difusión, y a este paciente lo que se le dio por la localización, por el tamaño de la lesión después de un régimen estándar y progresión a 9 meses, fue un régimen hipofraccionado de 25 Grays en 5 fracciones por el grupo de Gigliotti, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene una gran experiencia de hipofraccionado con equipos de radioterapia de Brainlab. Hay varios estudios, pocos pacientes, todos están posteriores, son estudios modernos después del 2010, hasta entonces casi que nos parecía raro hacer esto, o teníamos experiencias aisladas en contexto paliativo, pero quisiera resumir algo que vamos a ver con un poquito más de detalle, el beneficio de estos pacientes. Lo que vemos en estos pacientes, básicamente en estos estudios, con alrededor 50 pacientes promedio, es que rescatamos otra vez otros 10 meses de sobrevida, y ellos lo que están indicándonos, y lo vamos a ver de forma recurrente, es que deben de ser lesiones pequeñas, alrededor de 10 cc's, de 10 a 14, una dosis única entre 13 y 18 Grays, y con unas tasas de riesgo de radionecrosis por reirradiación, que es uno de los efectos secundarios que vamos a estar considerando prevenir en estos pacientes, de alrededor a un 9 a un 24% de los casos. Hay esta serie pequeña publicada en el 2015, en el que 14 pacientes se tratan con dosis única, una dosis promedio de 15 Grays, y ellos observan hasta un 80% respuesta parcial. Esto creo que es interesante porque lo más importante de una reirradiación es que funcione. Luego es cuánto tiempo dura la respuesta, y este tiempo de duración es otra vez otros 9 meses, y ellos no observaron en ningún caso toxicidad. Dependiendo de la ubicación, vamos a estar viendo cómo la planeación en muchos casos va a depender del sistema que contemos de planeación. Van a ser o campos fijos, o vamos a encontrar arcos dinámicos, dependiendo de las estructuras de riesgo y la cercanía a la radioterapia previa. Hay otra serie en la que son ya 53 pacientes, y esta lo que evalúa, que es algo interesante, es
uno, el volumen, factor pronóstico, los más pequeños de 15 cc's tienen mejor pronóstico, y el otro es el plan. Vamos a estar revisando un poquito más adelante algunos tips de radioterapia, pero como vemos ahora en Elements, una de las opciones es que es capaz de darnos el índice de conformidad y poder volver sobre esto, no decir que el plan ya está completo, sino poder darle una vuelta más con un buen resultado de sobrevida, 2 meses más, 11 meses y sin toxicidad. ¿Cuáles serían los resultados de hipofraccionado? Como les he contado en el primer caso, le dieron 5 sesiones. ¿Qué va a pasar? Que muchos de nuestros pacientes no son candidatos a lo mejor a hacer una dosis única, o nosotros consideramos que está cerca o dentro del campo y hay riesgo de radionecrosis. Hay varios grupos también que acumulan experiencias de alrededor 20, 40 pacientes con una sobrevida promedio entre 9 y 18 meses. Esto es un gran margen, con lo cual sí tendrá que ver mucho con la selección de los pacientes. El grupo más alto de sobrevida, de mediana de sobrevida libre de progresión, es el grupo de Park, y ellos lo que observan son diferentes hipofraccionamientos, de 25 a 30 en 5 sesiones, 36 en 6 o 35 en 10, que ya estaríamos prácticamente fuera de este esquema de hipofraccionado de radiocirugía, con bajas tasas de radionecrosis mayor de grado 3 y la mayoría de los casos acompañados por un fármaco sistémico, ya sea un rechallenge con temozolomida o bevacizumab, por esta parte que les comenté en la radiobiología de la expresión en la membrana del endotelio del factor vascular endotelial. Lo que vemos aquí en estos casos es que son 25 pacientes, una dosis única. Este es el grupo que yo les decía de Gigliotti. Ellos publican varios casos de entre el 2010 y 2017, dosis única o hipofraccionada, y lo que vemos aquí es que para ellos era un factor pronóstico en esta serie dar una dosis única y los tratamientos que fueron realizados después del 2014. Para mí, básicamente, tienen que ver con un entrenamiento o, como vamos a ver, algo que Elements nos va a permitir, ¿no? Es un acúmulo de casos y aquí es más experiencia dependiente. Si no haces muchos, pues necesitas que también el físico, eso es algo fundamental, nos ayude con su experiencia para optimizar la planeación. Los resultados siguen siendo similares, 9 meses sin toxicidad. Y aquí tenemos un par de diapositivas, porque si hay poco de glioblastoma, vamos a encontrar que hay menos de otro tipo de lesiones, como son los astrocitomas anaplásicos o otras histologías. Esta publicación que hubo del JCO habla cómo es prácticamente estadísticamente significativo el manejo con radiocirugía o rescate con otras histologías versus glioblastoma, y lo vemos aquí reflejado en las semanas de sobrevida media de 21 y casi el doble cuando se trata de otra histología, y este hipofraccionamiento que usa este grupo de Graves. Aquí hay una publicación de Nirayanjan, publicada el año pasado, en el que habla un poquito de experiencia, sobre todo de tumores pediátricos, la mayoría son pediátricos, hay algunos mixtos, de astrocitomas pilocíticos o fibrilares grado 2, y ellos lo que recomiendan es un rescate con una dosis media de 5 Grays y una mediana de sobrevida libre de progresión entre 2 y 4 años. Entonces, pudiera ser un escenario muy alentador en el que a lo mejor estamos todo el tiempo pensando en reirradiar con protones y la radiocirugía pudiera tener un lugar interesante. Hay poquito publicado, hay algunos grupos que están hablando del beneficio de radiocirugía en glioblastoma multiforme primario. Por desgracia, la experiencia de la RTOG 9305 lo consideraba como un incremento de dosis y no demostró beneficio. El Memorial Sloan Kettering está utilizando un hipofraccionamiento de 36 Grays en 6 fracciones en lesiones de hasta 60 cc's con una sobrevida media de 19 meses, lo cual pudiera darnos un escenario bastante interesante para este tipo de pacientes seleccionados. ¿Qué otros fármacos o qué otros escenarios vamos a encontrar junto con la radiocirugía para reirradiar estos pacientes? Porque la radioterapia será una parte del tratamiento, pero sabemos que necesitamos el rescate sistémico, y vamos a ver que estos pacientes lo que necesitan es fármacos como bevacizumab, como hemos visto, a veces se puede usar protones, y en otros escenarios vamos a ver nivolumab. ¿Cuáles son los resultados que vamos a encontrar? Pues hay varios grupos del Memorial, Duke y otras universidades que están usando sobre todo esquemas de 5 sesiones junto a bevacizumab,
Y lo que vemos es en este estudio de la RTOG que se publicó este año pasado en Astro 2019, el 1205, este esquema de hipofraccionamiento de 35 Grays en 10 sesiones con bevacizumab, 170 pacientes, demostró una sobrevida libre de progresión estadísticamente significativa, prácticamente duplicando la sobrevida de 3.8 a 7 meses, sin diferencia en sobrevida global y con un 5% de toxicidad aguda, pero ninguna mayor a grado 3, consolidando esta estrategia de reirradiación como segura. Hay otros grupos que en 2018 en el Congreso de Radiocirugía mostraron resultados con dosis única y bevacizumab. Ellos lo que observaban entre estos 12 y 16 Grays, que aquellos que recibían dosis menores a 15 Grays tenían una sobrevida estadísticamente inferior, pero el riesgo de radionecrosis prácticamente estaba en 2/3 de los casos. Entonces, siempre hay un compromiso en el que muy probablemente tenga que ver el manejo con dosis única. Cuando tenemos lesiones más grandes nos quedamos en dosis más bajas. ¿Cuál es el escenario, ¿no?, de utilizar otra vez, o cuáles son los resultados de usar temozolomida en los pacientes? Este estudio publicado por Niranjan de casi 300 pacientes nos muestra que hay un impacto estadísticamente significativo en sobrevida global cuando utilizamos el rechallenge con temozolomida y son lesiones pequeñas, más o menos de 14 cc. El usar temozolomida prácticamente duplica otra vez sobrevida de 19 a 9 meses, y hay otro grupo pequeñito de Conti con 23 pacientes que da un esquema de 20 Grays en 2 sesiones que también tiene unos resultados alentadores de 12 meses versus 7 meses en sobrevida. Hay un fármaco como la lomustina que vuelve a buscar su escenario. Es difícil de encontrar en Latinoamérica, pero los resultados son buenos en pacientes que tienen metilación, como rescate junto con temozolomida, con una sobrevida de 31 versus 48 meses que resulta estadísticamente significativa. En el escenario de inmunoterapia, nivolumab pareciera tener muchas expectativas. Vemos un poquito cómo se separa la sobrevida global de estos pacientes libre de enfermedad, la global queda igual, pero libre de enfermedad, de 1.5 a 3.5 meses. Piensen que estos ya son pacientes que están en primera recurrencia y estaremos viendo un poquito cómo evolucionan estos pacientes, pero a priori no está resultando con un gran impacto. ¿Cuál sería la selección de pacientes para entrar en la parte interesante de esta charla? Pues vamos a saber que hay varios estudios que nos están diciendo que es importante elegir bien el paciente. Uno de ellos va a ser el estado general, como vemos aquí, aquellos que tienen un Karnofsky por encima del 70% les va mejor. En cuanto a la edad, los más jóvenes pareciera tener mejor impacto, aunque luego se cruzan las curvas y no pareciera tener ese impacto. El usar temozolomida sí es un factor de buen pronóstico, y el RPA o la escala funcional va a tener este gran impacto, además de la respuesta al tratamiento previo y el uso concomitante de quimioterapia. Si quitamos estos factores que son los del paciente, lo otro más importante que hemos estado viendo hoy en la charla es saber cuál es el tamaño, cuál es la localización y cuántos esteroides ha necesitado este paciente. ¿Por qué? Porque todos estos han demostrado ser factores pronósticos, al igual que la metilación. Hay muchos factores moleculares que nos van a hablar cuál es el grupo de pacientes con mayor beneficio. ¿Qué vamos a encontrar a la hora de definir estos pacientes con radioterapia? Hay diferentes esquemas, hay diferentes tratamientos. Hoy nos vamos a enfocar en radiocirugía como una estrategia diferente para abordar ese tumor que ya ha sido resistente a la radioterapia externa. Sabemos que hay diferentes equipos que pudieran utilizarse para esta radiocirugía, pero recuerden que es importante que contemos con técnicas de IGRT, vamos a ver algún detalle, que tengan un MLC de al menos entre 2.5 idealmente o 5 milímetros, mesa de 6 movimientos, campos pequeños, existen los protones, hay varias opciones, pero quisiéramos hoy enseñarles a ustedes este escenario. ¿Cuál es el margen? Es la otra, ¿no? Estamos hablando en glioblastoma de 1.5 centímetros, RTOG o RTC en sus guías de recomendación de ampliar los márgenes. Cuando hablamos de radiocirugía, si bien es verdad que estamos hablando en lesiones benignas, no poner margen, o en metástasis 1 milímetro, aquí deberíamos de estar considerando entre 2 y 3 milímetros, definidos por una resonancia en T1, intentar utilizar en la medida de lo posible un PET con metionina para poder definir la zona de mayor captación, y vamos a estar viendo cómo el flare es esa intensidad que marca más allá del gadolinio la que nos va a captar la recurrencia.
¿Cuál es la modalidad? O sea, como les decía en algunos casos que hemos estado viendo en la charla, ¿cuándo vamos a usar técnicas conformales, Rapid Arc, MRT, conos, arcos dinámicos, varios isocentros? Yo creo que es una de las estrategias que hasta ahora era muy dependiente o exclusivamente dependiente de la experiencia del físico, pero hoy día estos softwares de planeación de Elements lo están haciendo con este acúmulo de inteligencia artificial de una forma más rápida, da diferentes opciones. Obvio, siempre necesitan el expertise, ¿no? O sea, de nuestra mano, y espero en los próximos años poder publicarles y compartirles nuestra experiencia, pero a priori está siendo muy prometedora y estamos muy contentos cómo es capaz de hacerlo de una forma muy ágil y no siendo tan operador dependiente. Como les decía, también tiene la opción de considerar el índice de conformidad a la hora de realizar la planeación y eso es mucho más sencillo. Esto es cuestión de minutos cuando estamos en hospitales con volumen de trabajo o queremos hacer las cosas en un tiempo mucho más rápido que una semana, porque estos tumores crecen muy rápido. Este tipo de herramientas están resultando muy amigables con la operación. El siguiente punto, como les comentaba, es la precisión. No sirve de nada estar haciendo una buena radioterapia y un buen plan si no somos capaces de reproducir las lesiones en un rango submilimétrico. Como sabemos, Exatrack en cráneo es capaz de hacerlo. Aquí tenemos una foto. Es capaz de hacerlo de forma submilimétrica y hacerlo de una forma muy rápida, como estamos ahora con las nuevas actualizaciones. Y el último punto son los volúmenes. Esto siempre los quiero decir, o sea, en una planeación, como les decía, no solo es el plan y la verificación, sino que sabemos que los pacientes que tienen lesiones menores de 14 cc les va a ir mejor. También sabemos que debemos de elegir, o sea, no porque estemos acostumbrados a hablar de radiocirugía, irnos siempre a una sesión. Yo sería partidaria de recomendarles que si no conseguimos una buena dosis por encima de 15 Grays y hay riesgo de radionecrosis, mejor nos vayamos a una fraccionada. Vamos a ver que hay algunos grupos que usan hasta 3 fracciones. Nosotros en nuestra experiencia estamos utilizando 25 Grays en 5 fracciones, pero nos gustaría movernos a 30 Grays para tener una dosis mayor biológica equivalente con unos buenos resultados, y este sería, sobre todo BrainLab ha publicado, todos los grupos de Estados Unidos de BrainLab han publicado esto. Niranjan también hizo algo que es lo que yo les hablaba de los esquemas de reirradiación. Es muy importante que estemos publicando en nuestras experiencias con radiocirugía una dosis biológica equivalente acumulada. Entonces, cuando hablamos de pacientes que se dan 6 fracciones, para el tejido tumoral, fíjense que es solo 45 Grays y para el tejido sano 80, pero cuando hablamos de la suma son 117. Entonces, si nos vamos a la experiencia de radioterapia extracraneal, por encima de 100 Grays de dosis biológica equivalente tuviéramos buenos resultados, y aquí tienen algunos estudios de dosis de algunos grupos de Pittsburgh, Noruega o Suecia que están utilizando. Radionecrosis, solo 2 pinceladas para no extendernos más. Sabemos que el riesgo mayor es el 85% dentro de los 2 primeros años y se diferencia un poquito radiológicamente. Esto es importante, contar con un buen grupo de neuroradiólogos, porque tiene un reance anular, necrosis central y pareciera una burbuja de jabón exactamente dentro del plan de radiación. Eso es algo que también es importante hacer. Y como venimos comentando en la plática, cuando damos dosis más altas o damos dosis únicas, tenemos mayor riesgo que se desarrolle. Si queremos evitarlo en lesiones que están en el límite de tamaño, les estaríamos recomendando hipofraccionamiento. Aquí ellos hablan en dosis únicas, el volumen, la dosis, y normalmente se presenta en un periodo temprano, dentro de los 2 meses después de haber recibido la radiocirugía. Aquí Hoffman lo que hace es, con una dosis de 20 Grays, dice que se observa este riesgo de radionecrosis con un 40% de incremento del contraste, y hasta 1/3 de los pacientes tienen síntomas neurológicos, que normalmente estos síntomas están más relacionados con la localización de la lesión, como les dije en la selección del paciente. Vemos aquí que hasta un 10% en este grupo de Shiki tienen 10% de incremento de edema, pero no tienen un incremento de síntomas neurológicos que ameriten hospitalización. ¿Hacia dónde vamos?
pues creo que a usar más radiocirugía, más fármacos, y estamos intentando buscar este esquema, ¿no? Este escenario de vacunas con virus modificados para poder cambiar ese comportamiento de nuestras células tumorales y su microambiente para mejorar las respuestas. Esto ha sido publicado en 2016 y estaremos muy atentos a cuáles son los resultados en cuanto a sus efectos antitumorales. Como conclusión, comentarles que la radiocirugía en este escenario de reirradiación de glioblastoma, que es lo más frecuente, da una buen margen de sobrevida global media, que se pueden usar diferentes fármacos y que sobre todo hay que elegir muy bien qué tipo de radiocirugía utilizamos, si es dosis única más de 15 Gray, si es fraccionada entre 25 y 30, elegir una u otra de acuerdo al tamaño del tumor, y la radionecrosis vamos a tener que vigilarla e incluso tratar con bevacizumab para prevenirla. Les damos las gracias y estaremos ahora completando nuestro ciclo de conferencias para seguir con las preguntas. Hasta luego. Gracias, doctora de la Mata, por su presentación, y ahora paso la palabra al doctor Sergio Moreno. Hola a todos. Vamos a empezar entonces ahora con esta siguiente presentación, ¿no?, de radiocirugía en tumores benignos intracraneales dentro de este webinar de experiencia clínica en radiocirugía craneal en tumores cerebrales primarios. Una breve introducción, ¿no? Vamos a recordar solamente que la radiocirugía pues es la combinación de las especialidades de neurocirugía y radioterapia, ¿no? Es la administración de radiación ionizante con técnicas de alta precisión. Y en esta línea del tiempo vemos algunos de los avances que se han logrado en radiocirugía, ¿no? El tratamiento con aceleradores lineales, la planeación 3D con tomografía y resonancia, por ejemplo, también el uso de la intensidad modulada y la planeación inversa, etcétera. La colimación multihojas y posteriormente la micromultihojas pues ha permitido exactamente mejorar la conformalidad de los tratamientos. El uso de la colimación en multihojas también con la planeación inversa pues permite los tratamientos con intensidad modulada, que ahí lo que vemos básicamente es que durante el tratamiento pues las hojas, vemos cómo las hojas pues se van retrayendo, ¿no?, y moviendo, ajustando al tamaño de la lesión, y por otro lado el gantry está moviéndose al mismo tiempo, y eso permite entonces proteger estructuras. En este caso, en este esquema vemos cómo se podría proteger el quiasma óptico en un tratamiento de un adenoma de hipófisis. Usando Elements, pues vamos a ver cómo es muy intuitivo, ¿no?, para ir planeando estos casos, ¿no? Inicialmente pues empezamos seleccionando la carpeta de nuestro paciente, y esa carpeta pues contiene todas las imágenes que nosotros precargamos de nuestro paciente de resonancia magnética en este caso, pero podemos meter también, por ejemplo, carpetas de PET o de tomografía o angiografía, ¿no? En este caso pues seleccionamos las secuencias que vamos a utilizar y eso dependerá de cada caso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de adenomas de hipófisis, si sabemos que se hizo una reconstrucción con grasa, pues entonces utilizamos una secuencia de supresión grasa, etcétera, ¿no? Entonces vamos seleccionando las carpetas a la medida de cada uno de los casos. Posteriormente vamos avanzando, vemos aquí el software de fusión de imágenes que nos permite fusionar entonces todas esas secuencias que previamente seleccionamos, incluyendo tomografía y resonancia. Seguimos avanzando y entonces podemos entonces ya delinear las estructuras, tanto órganos de riesgo como nuestro blanco a radiar, ¿no? En este caso, un adenoma de hipófisis no funcional. Y seguimos avanzando y finalmente, terminando de haber delineado todos los objetos, pues podemos pasar ya la parte de verificación y a planar T para que nuestro físico continúe con la planeación, ¿no? Ahora, un gran avance pues ha sido el poder hacer tratamientos de radiocirugía con técnicas sin anillo de estereotaxia o frameless, ¿no? Y eso se puede hacer pues con una inmovilización con una máscara termoplástica, y eso se puede hacer exactamente porque tenemos pues equipos de verificación de posicionamiento en tiempo real, ¿no? Como lo vemos aquí, que es pues prácticamente un tomógrafo integrado a nuestro equipo, a nuestro gantry, y además las placas de detectores de ExactTrack que nos permite entonces verificar el posicionamiento de nuestro paciente
y hacer el acomodo que se requiere, ¿no? Moviendo la mesa desde afuera con un control externo, ¿no? Como lo vemos aquí. Este es un pequeño video, ¿no? Para ver cómo funciona el ExactTrack, ¿no? Se emiten estas placas de rayos X y eso entonces lo vamos a poder nosotros ver en la pantalla externa y podemos hacer una verificación, ¿no? Para ver que haya pues una concordancia entre las imágenes, ¿no? Podemos borrar algunas estructuras que nos estorben, como lo vemos aquí con este color rojo. Y una vez hecho eso, pues podemos entonces verificar la concordancia. Lo podemos hacer con tonos de colores, ¿no? Naranja o ámbar y azul, o lo podemos hacer con nuestro visor de imágenes, ¿no? Y entonces ver todas estas estructuras óseas. Y en caso de requerir un movimiento, ¿no? Entonces lo podemos verificar en estos cuadros que vemos en la esquina inferior derecha y hacer el movimiento desde afuera. Además, podemos adquirir también una tomografía y verificarla nuevamente con 2 tonos de colores, ¿no? Y ver la concordancia de nuestra tomografía de la simulación con nuestra tomografía en tiempo real del el posicionamiento del paciente ya para la hora del tratamiento. Lo podemos hacer también con una ventana, ¿no? Con nuestro visor, ¿no? Prácticamente es la misma herramienta, nada más que pues hay quien se acostumbra más a los colores y otros utilizamos más el visor. Siempre hay que hacer esta verificación en 3 posiciones o 3 proyecciones, ¿no? Lo vemos en axial, en sagital y en coronal, al menos debe ser en 2 para estar seguros que el posicionamiento es el adecuado, ¿no? Nuevamente con las 2 ventanas. Ahora, utilizando esta tecnología, podemos tratar pacientes con tumores benignos, ¿no? En este caso vamos a hablar de los 3 más frecuentes de manera muy breve. Todos estos son pacientes con adenomas de hipófisis no funcionales, ¿no? Muchos de ellos, por supuesto, tendrán que ir a cirugía primero y después entonces tratarse con radiocirugía. Estos pacientes se presentan pues desde asintomáticos, tenemos pacientes que tienen incidentalomas o pacientes que tienen ya un déficit visual o una disfunción hipotalámica hipofisiaria, muchas de estas veces por compresión. La ausencia de signos y síntomas de hipersecreción pues hace que muchos de estos pacientes lleguen con tumores de mayor tamaño. El cuadro clínico, pues ya lo comentamos, lo más típico en estos casos de adenomas no productores, pues es el déficit campimétrico, ¿no? Especialmente la hemianopsia bitemporal. Vamos a ver cómo la clasificación de los adenomas ha ido cambiando, ¿no? En el tiempo. Y entonces tenemos, antes hablábamos de los adenomas de hipófisis productores de hormonas, ¿no? Ahora hablamos del linaje celular hipofisiario del cual derivan estas células. Entonces vemos aquí como anteriormente hablábamos de los adenomas, por ejemplo, funcionales y no funcionales, y actualmente tenemos que hablar de los adenomas silentes, ¿no? De origen de un linaje corticotropo, gonadotropo o algún otro, ¿no? Entonces esta terminología ha ido cambiando. Algo importante es saber que después de una resección completa, el 40 al 50% se logra una resección completa, es decir, en la gran mayoría no se logra, queda un pequeño residual. Cuando sucede esto, pues de 10 a 20% de los que son completamente resecados recurren a 5 a 10 años. Y si vemos a aquellos pacientes que se hizo una resección subtotal, pues entonces la recurrencia es mucho mayor en ese mismo periodo. Ahora, ¿cuándo debemos de radiar a estos pacientes? Pues vamos a ver que en el postoperatorio inmediato suelen verse todavía algunos cambios postquirúrgicos, pero no tan importantes como meses después. En este caso, ejemplo, vemos como en el postoperatorio un día, vemos como hay una cavidad intratumoral con un residual bastante grande, en donde se antojaría incluso volver a operar al paciente, pero en este caso decidieron vigilarlo y a los 4 meses vemos una contracción del tumor. Y este artículo es interesante porque pues trata de que tratemos estos pacientes no antes de 3 o 4 meses después de la cirugía resectiva, porque sabemos que va cambiando el volumen a radiar, va disminuyendo y entonces a partir del 3er o 4er mes se facilita mucho la radiocirugía. También este artículo es interesante en cuanto a que nos ayuda a ver o a comparar el tratamiento empírico después de la resección o el tratamiento después de que se documenta una progresión del residual. Y en este caso vemos que cuando se tratan de manera empírica, es decir, inmediatamente, bueno, después de la cirugía, 3 o 4 meses después, pues entonces el control tumoral es del 96% casi.
contra cuando se tratan después de haber vigilado al paciente algunos meses o años y cuando se documenta una progresión, pues esto baja a 83%. ¿no? Entonces, en general, pues se sugiere que cuando queda un residual, mejor lo radiemos. Otro punto a considerar también es el control tumoral dependiendo del volumen que vamos a radiar. A mayor volumen, vamos a ver cómo el control se va perdiendo y la toxicidad va aumentando. Cuando son de menos de 2 centímetros cúbicos, pues es el candidato ideal. Vemos un control tumoral del 99% en comparación del 96% entre 2 y 4 centímetros cúbicos y 91% más de 4 centímetros cúbicos. La neuropatía es muy similar en los tres grupos, pero la endocrinopatía vemos cómo aumenta de 1% en menos de 2 hasta 22% en más de 4 centímetros cúbicos. Otro punto a considerar, estamos acostumbrados a necesitar una separación del quiasma de al menos 3 milímetros de la vía visual para poder tratarlos a estos pacientes, pero vamos a ver cómo no es indispensable esto. Aquí vemos cómo estamos delineando nuestro residual de adenoma de hipófisis no funcional y estamos dejando fuera la pseudocápsula que sabemos que no es tumoral. Vemos las curvas de isodosis, ¿no? La de 8 Grace es la que es azul claro y vemos cómo no toca la vía visual. Vemos un pequeño video de la imagen pre-radiocirugía con un contacto de la pseudocápsula hacia el quiasma óptico y vemos posteriormente el resultado meses después con una descompresión, ¿no? de la vía visual con radiocirugía, ¿no? Y esto pues utilizando generalmente intensidad modulada. Y vemos algunos otros casos en donde hay una disminución del volumen. Esto es en 2004, se da un tratamiento con radiocirugía y vemos para el 2009 una compresión, ¿no? una contracción del volumen tumoral. Lo mismo vemos en este tercer caso. Hablando de meningiomas, pues los meningiomas se pueden presentar prácticamente en cualquier parte intracraneal. Pueden ser desde asintomáticos o hasta síntomas por compresión, dependiendo de dónde se localice. Y algo muy importante es saber el grado histológico para decidir el tratamiento. Pueden ser grado 1, grado 2 o grado 3 con sus diferentes subtipos histológicos. Y el grado 1, pues generalmente la radiocirugía es muy buena opción. El grado 3 se tratan más bien con radioterapia y el grado 2 pues habría que individualizar cada caso. El Ki-67 es de gran utilidad porque nos permite también dentro de un grupo de meningiomas, por ejemplo grado 1, cuando tiene un Ki-67 por arriba de 4, pues nos predice un comportamiento más agresivo con una tasa de crecimiento mayor y entonces pues tratamos de ser más proactivos cuando queda un residual tumoral y no tanto tender a la vigilancia. También tenemos que recordar que ya las clasificaciones han ido cambiando. Vemos una nueva clasificación o una propuesta en base a la metilación y vemos aquí la comparación de los meningiomas, por ejemplo, grado 1, ¿no? Que tenemos pues anecdóticamente muchos casos de meningiomas grado 1 que se comportan de manera muy agresiva y ya vemos porque pues realmente seguramente tendrán un estado de metilación de mal pronóstico, ¿no? Con una tendencia a comportarse de manera maligna. Y lo mismo pasa en grado 3 de la OMS, que algunos se comportan de manera muy benigna y eso puede ser porque estén asociados a metilaciones de mejor pronóstico. Cuando se puede quitar, como vemos aquí a este paciente, se puede resecar con un grado Simpson 0, pues es lo ideal. Pero hay casos en donde la cirugía sería más compleja, ¿no? Y podría tener complicaciones. Y entonces vemos en este caso, lo tratamos con el Novalis clásico con un hipofraccionamiento de 5x5 y vemos la evolución a 1 año, a 2 años y a 3 años con una contracción importante del volumen tumoral. Vemos este otro caso de un meningioma de la vaina del nervio óptico con una contracción importante, ¿no? del volumen 4 años después. Muchas veces utilizamos el PET con DOTA-TOC en estos pacientes con meningiomas. Para la delineación vemos como la fusión de imágenes permite también entonces fusionar el PET. Y con el seguimiento vemos también una contracción en un paciente con meningiomatosis, ¿no? con 3 meningiomas y una contracción de los 3 meningiomas, una disminución del volumen. Este caso pediátrico con un meningioma de la vaina del nervio óptico con una protosis y vemos cómo nos permite también este equipo y este software pintar el nervio óptico y dejarlo como un órgano de riesgo, de tal manera que hacemos una planeación como si fuera en túnel y dejamos con una dosis baja al nervio óptico y vemos el resultado con una contracción del volumen tumoral y con preservación de la función visual en el paciente.
Otro caso, un meningioma difícil de operar, con neuralgia del trigémino, le dimos radiocirugía también y vemos el resultado, alguna descompresión también trigeminal, mejoría de los síntomas en el paciente. Y los schwannomas vestibulares, también una de las principales indicaciones para tratar con radiocirugía. Vemos cómo se pueden presentar de muchos tamaños y con síntomas diferentes. La forma principal de presentación es con hipoacusia, pero puede haber algunos otros signos y síntomas. Hay que recordar que debemos diferenciar muy bien lo que es un schwannoma de lo que es un neurofibroma, ¿no? Los schwannomas responden muy bien a la radiocirugía y los neurofibromas, aunque también son candidatos, la respuesta no es tan buena como los schwannomas, y eso se explica pues realmente porque el componente histológico pues no es igual, es diferente. Ahora, este artículo es interesante también porque nos ayuda a entender por qué la vigilancia en general de los pacientes no es una buena opción, ¿no? Hay que ser más proactivos y nos determina aquí cuáles son los factores pronósticos o más bien predictivos de que crezca el schwannoma si nosotros no lo tratáramos. Uno es cuando tiene una pérdida auditiva de menos de un año, cuando tiene trastornos del equilibrio, cuando tiene tumores quísticos y cuando tiene una localización que ya no solamente es intracanalicular, sino se va a la parte cisternal. En esos casos, pues debemos de tratar a los pacientes. Un porcentaje alto de pacientes, ¿no? En la literatura se hablan de 23%, presentan una pseudoprogresión. Eso quiere decir que hay un aumento transitorio del volumen tumoral, ¿no? Como vamos a ver algún caso. Aquí vemos pues la planeación, ¿no? De una radiocirugía, vemos cómo tiene un componente intracanalicular, ¿no? Mientras más nos metamos nosotros al conducto, más ponemos en riesgo la función auditiva. Entonces hay que cuidar mucho hasta dónde hacemos la delineación para cuidar la cóclea. Aquí vemos una imagen muy característica a los 6 meses, como vemos una necrosis intratumoral, es lo que se ve pues casi en todos los pacientes que radiamos con radiocirugía en schwannomas, y después una contracción del volumen después de que esa radionecrosis se va absorbiendo. Lo mismo sucede en los tumores pequeños intracanaliculares, como lo vemos aquí. Con el paso del tiempo, pues simplemente se van contrayendo también en cuanto a su tamaño. Este otro caso, nuevamente radiado con dosis única, usamos entre 12 y 13 Grays y con la evolución también una contracción del volumen. Esto es lo que se presenta como una pseudoprogresión, un aumento transitorio del volumen. Pueden aumentar los síntomas, pero si les damos tiempo también, entonces el volumen empieza a disminuir nuevamente, ¿no? Este caso es una paciente que tenía audición preservada, con un tumor pues grande, ¿no? Donde también se antojaría hacer una resección tumoral, ¿no? Microscópica, pero en este caso decidimos radiarla y vemos la radionecrosis que se presenta también a los 6 meses y vemos como ya prácticamente 2 años después tiene una contracción muy importante, como una reducción de un 50% del volumen tumoral y con preservación de la audición. Entonces, para concluir, podríamos decir que pues estas técnicas de tratar a los pacientes con técnica frameless, usando ExactTrack, el Conbeam CT, pues nos ayuda a mantener una precisión submilimétrica en estos pacientes y tenemos muy buenos resultados en patología benigna intracraneal, ¿no? Muchas gracias. Y gracias, doctor Moreno, por su presentación. Y ahora tenemos la presentación de Mariana Hernández. Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos desde la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a compartir el tema de algunos accidentes en radiocirugía y cómo prevenirlos. Gracias a todos quienes han decidido utilizar parte de su tiempo para estar con nosotros, a BrainLab por la invitación. Espero que sea una comunicación de 2 vías con sus preguntas al final de las presentaciones. Y bueno, pues sin más, empezamos. El contenido de la plática, voy a revisar con ustedes un par de casos de errores reportados durante la administración de tratamientos de radiocirugía y continuaré con comentarios respecto a la forma en la que muchos de nosotros estamos habituados a realizar los controles y programas de garantía de calidad, y presentaré brevemente la forma en que en tiempos modernos se propone la gestión de la calidad en radioterapia. Y me detendré un poco para enfatizar la relevancia de la nueva forma del manejo de la calidad
durante la guía de imagen previa a la administración del tratamiento y finalizaré con algunas ideas prácticas sencillas respecto a que favorecen la seguridad de nuestros pacientes durante los procedimientos de radiocirugía. Prácticas que nos pueden ayudar a reducir los riesgos de los accidentes en la práctica diaria. Y bien, comienzo entonces haciendo referencia brevemente a un párrafo de esta publicación muy conocida desde hace ya un par de décadas, Errar es humano, por la construcción de un sistema de salud más seguro, en el que se menciona que al menos 44,000 personas y tal vez tantas como 98,000 mueren en hospitales o morían en hospitales cada año en ese momento como resultado de errores médicos que pudieron haber sido prevenidos. Me pregunto ahora, ¿la situación que plantea este documento ha cambiado? Ha cambiado con el paso del tiempo y en mi búsqueda encontré esta referencia del año 2013, es decir, casi 15 años posterior a la publicación del anterior, en el que se plantea el estimado nuevo para ese año, 2013, basado en evidencia de la afectación a pacientes por acciones asociadas al cuidado en hospitales y qué datos encontraron. Resulta que de los estudios respecto a la seguridad de los pacientes en los sistemas hospitalarios se encontró un límite inferior de 210,000 muertes por año asociadas al cuidado durante sus estancias hospitalarias que pudieron haberse evitado. Además, el autor menciona que dadas las limitaciones existentes en los registros médicos, se estima que en realidad son hasta 400,000 muertes por año las que se pueden considerar que pudieron haber con afectaciones serias que no llevaron a la muerte, ¿no? En este caso serían de 10 a 20 veces más este número. Entonces, todo esto para el sistema hospitalario estadounidense. ¿Cómo son los números que corresponden a esta situación en sus países? Yo les pregunto. Los números específicos evidentemente serán distintos. Sin embargo, lo que sí es indiscutible es que pudiéramos tener escenarios similares como parte del sistema hospitalario. Como veremos, la práctica de la radiocirugía no está exenta de la presencia de reportes de ciertos daños causados a pacientes y a sus familias, daños que después de un análisis encontramos pudieron haber sido prevenidos, ¿no? Entonces, la radiocirugía, como ya hemos visto la doctora de la Mate, el doctor Moreno, ahora ya es una técnica ampliamente aceptada como una excelente opción terapéutica en la que tenemos ya múltiples casos de éxito y se reportan constantemente, como este par de ejemplos que yo les muestro, una pequeña evolución de 2 casos. Esta técnica aprovecha la radiobiología de las grandes dosis absorbidas, entregadas en una o pocas fracciones, en volúmenes pequeños de tejido, con un tiempo total de tratamiento corto, efectos radiobiológicos potentes y en algunos casos los resultados inclusive pueden ser comparados con los resultados quirúrgicos. Como ejemplo les muestro una búsqueda breve que hice en el portal de PubMed hace un par de semanas en el que se reportan el número de publicaciones que contiene en su resumen o el título las palabras radiosurgery o stereotactic radiosurgery, un aumento casi exponencial a partir de los años 90 y con más de 1,000 por año a partir del año 2010. Sin embargo, como les decía, de manera similar a la práctica de la medicina en otras especialidades, en radiocirugía aparecen también algunos eventos adversos, errores o accidentes, pues de los que no nos gustaría contar, pero como parte de las prácticas médicas también ocurren. Entenderemos como accidente a cualquier evento impremeditado, incluyendo errores de operación, fallas en los equipos u otros contratiempos, cuyas consecuencias o potenciales consecuencias no sean despreciables desde el punto de vista de la protección radiológica, como por ejemplo este accidente, que se volvió famoso después de un reportaje del periódico estadounidense de New York Times a final del año 2010, en el que se describe una serie de accidentes ocurridos durante procedimientos relacionados con la entrega de radiación ionizante con fines terapéuticos, usando lo que en aquel momento llamaban los reporteros nuevas tecnologías. En este caso, un acelerador lineal dotado de accesorios para colimación circular y con la capacidad de generar campos pequeños a ultra pequeños. Uno de los accidentes fue sufrido por esta chica que vemos en la pantalla, Marcy Farber,
uno de los 3 pacientes que acudieron a un centro de salud para recibir radiocirugía con la finalidad de aliviar su neuralgia del trigémino. Recibieron su tratamiento con la apertura del campo delimitado por las quijadas o jaws con un tamaño mayor a lo comisionado durante la instalación del equipo y que difería sistemáticamente mayor de lo determinado por el sistema de planeación. Como consecuencia de esta falla, a la fecha de esta publicación, la paciente permanecía en estado de coma en una institución de cuidados especiales y perdió la capacidad de hablar, de caminar, de deglutir y dejó al cuidado de su padre a sus 3 pequeñas hijas. Como vemos aquí está la proyección del haz pequeño, cónico, pero que la colimación del haz incidente primario por las quijadas es mayor de lo esperado. ¿Quién encontró este error? Me atrevería a decir que los pacientes quizá, los efectos secundarios no deseados en los pacientes, y pues yo me pregunto, ¿podría haberse hecho algo para evitarlo? Pues tal vez sí, posiblemente el uso de algunas listas de revisión, comparando los valores en el plan de tratamiento contra los efectivamente cargados en el acelerador lineal, a algo de mejor comunicación entre los miembros del equipo de trabajo y en términos generales la práctica de una cultura de seguridad radiológica pues más rica, ¿no? Otro ejemplo de estos eventos desafortunados, en febrero del año 2010 se reporta que se había sobredosificado en promedio alrededor por más del 50% de la dosis prescrita a pacientes tratados con radiocirugía para tumores cerebrales. Un físico había calibrado mal el acelerador lineal y el error había pasado desapercibido por casi 5 años a pesar de pruebas de rutina que se habían llevado a cabo en ese hospital. En total reportaron más de 70 pacientes afectados. Los campos de tamaño pequeño fueron caracterizados usando un detector inadecuado, a decir, una cámara de ionización tipo Farmer, para medir funciones dosimétricas correspondientes a tamaños de campo menores a 2 centímetros. Ejemplos de algunos de estos efectos secundarios se presentan en esta investigación periodística y entre ellos aparecen el espasmo facial, la pérdida de la memoria, del equilibrio, etc. ¿Quién encontró el error en esta ocasión? Pues un físico médico de nueva contratación en este hospital, después de atender un curso de capacitación de dosimetría para campos pequeños y pues desafortunadamente después de haber tratado a decenas de pacientes. ¿Qué se pudo hacer para evitarlo? Pues tal vez mejor capacitación en dosimetría de campos pequeños, comparar los datos de radiación con otros colegas, con quienes tengan algo de experiencia, desarrollar análisis exhaustivos que incluyan verificaciones dosimétricas de los cálculos en el sistema de planeación, de manera redundante y por personas diferentes, igualmente capacitadas, solo por mencionar algunas opciones. Y así podemos encontrar más ejemplos que no abordaré en este caso por cuestiones de tiempo y creo que mi punto al momento ha sido cubierto. Estos accidentes ocurrieron dentro de una cultura de garantía de calidad que posiblemente nos es familiar a todos los físicos médicos, que son listas y más listas de deberes, que es un mandato cumplir, por cierto, de las que les voy a mencionar unos ejemplos. Aquí les muestro un resumen de lo que se sugiere, por ejemplo, por el grupo de trabajo número 53 de la AAPM en relación a la garantía de calidad para sistemas de planeación en radioterapia, donde pasan por todos los pasos del flujo de trabajo en radioterapia, asignando tareas específicas a cada uno de estos pasos. Otro ejemplo que podemos encontrar en el reporte TG 101 es que nos proporcionan elementos para observar algunos aspectos que son diferentes entre los criterios y consideraciones para hacer, por ejemplo, radioterapia con intensidad modulada y radiocirugía. Elementos aquí encontrados, por ejemplo, del reporte del TG 142, donde se presentan tareas para evaluar diariamente, por mes, por año, algunas características de operación de los aceleradores lineales. Todos estos anteriores y estos que muestro ahora, son aspectos que son indispensables incorporar en la práctica de nuestras funciones como físicos médicos en radioterapia y en radiocirugía con acelerador lineal. Todos los requerimientos en las diferentes guías que regulan nuestras actividades, que ciertamente se tienen que adaptar a cada país, la intención es la misma. La intención es la búsqueda de la calidad en los tratamientos que usan radiación ionizante, en particular en radiocirugía. El enfoque de todos ellos es de tipo preceptivo, es decir, basados en preceptos u órdenes superiores, por decirlo de alguna forma, basados en instrucciones o reglas que debemos aplicar en la búsqueda de la calidad en el producto que ofrecemos, de tal manera que esperamos que la ejecución de todas las tareas nos garanticen la buena calidad de los tratamientos.
pero el número de pruebas y requerimientos aumenta y aumenta conforme el tiempo y el acceso a las diferentes y más modernas tecnologías que se encuentran a nuestro alcance. Y los accidentes pues han seguido ocurriendo, entonces pues quizá es momento de que podemos pensar que este enfoque es insuficiente para prevenir o reducir el número de accidentes o eventos adversos que se reportan. Si pensamos en los tratamientos de radiocirugía, por ejemplo, además tenemos que considerar que las consecuencias de los accidentes suelen ser muy graves. Ahora, ¿a qué atribuimos en radioterapia los eventos o accidentes que se han reportado durante ya un buen tiempo? Una posible respuesta la encontramos en el siguiente reporte de resultados de la base de datos ROCIS. Contamos con muchos reportes similares a este, sin embargo, en este reporte los autores presentan un análisis que me parece muy útil para intentar enfocar algunos de nuestros esfuerzos en mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Ellos analizaron 1.074 reportes, de los que casi el 98% resultaron estar relacionados con radioterapia externa y el 50% de ellos efectivamente terminaron en la entrega incorrecta de los tratamientos. Llama mi atención que el método de detección que mayor número de errores detectados presentó fue durante el tiempo en que se aplica el tratamiento en el paciente en las salas de tratamiento. Y también los errores se encontraban más frecuentemente a través de listas de revisiones. Al momento del análisis de estos autores se reportaba un error cada 3 días. Casi la mitad de los reportes, es decir, el 56%, estuvieron relacionados, pues, como les decía, con el encontrar los errores en el cuarto del tratamiento. Del total de los reportes en esta investigación, solo 20 de los analizados, es decir, solo 1.8%, estuvieron relacionados con procesos de control de calidad en los equipos o por auditorías externas. Y en cerca del 55% de los reportes, efectivamente se entregó al menos una sesión de tratamiento de manera incorrecta. Es preciso mencionar que, suponiendo si alguno de estos errores fuera el caso de un tratamiento de radiocirugía, se convertiría en el tratamiento completo. Este error se convertiría transportable al total del procedimiento, pues lo que me lleva a preguntarme que si la forma en que conocemos de realizar controles de calidad o procesos de garantía de calidad, siguiendo las recomendaciones para los dispositivos o los sistemas, hubiera previsto o mitigado los errores en estos reportes, pues tal vez sí, tal vez no lo podemos saber. Lo que sí puedo inferir es lo siguiente, que necesitamos herramientas prácticas accesibles que nos ayuden a proveer de tratamientos más seguros y de mejor calidad, más aún cuando hablamos de radiocirugía, que es un solo evento de exposición, va a significar el 100% del tratamiento y se vuelve imperativo pues buscar maximizar, aumentar los beneficios y reducir los riesgos al mínimo, al mínimo que no sea posible. Y ya que en radiocirugía, pues sabemos que tenemos acceso a dosis muy altas. Se presentan los tratamientos en la versión de dosis altísimas, desde 12 Grays, por ejemplo, para los schwannomas, todos estos valores de dosis que nos estuvieron mencionando la doctora de la Mata, el doctor Moreno, hasta 90 Grays para neuralgias del trigémino. Esencialmente no hay lugar a errores o a cambios, pues es en una única sesión de tratamiento en la que debemos hacerlo todo bien, por lo que se requiere generar las barreras de seguridad completas e intensivas. Y a ello se debe agregar que contamos con una amplia variedad de técnicas de tratamiento, desde la colimación circular de campos pequeños, ultra pequeños, campos estáticos hasta haces modulados. Todas estas técnicas deberán ser entregadas con correcciones durante el tratamiento, mediante la colocación y recolocación de la posición del paciente, con imágenes de verificación, por ejemplo, con movimientos de mesa robótica en 6 dimensiones, de tal manera que la consecuencia de las fallas podrían ser muy graves para el paciente y para todo su núcleo familiar y social. Considerando en parte algunos de los aspectos que aquí he mencionado hasta el momento, a mediados del año 2016, un esfuerzo conjunto de varias asociaciones e instituciones vieron cristalizados sus esfuerzos, su arduo trabajo en la generación del reporte del Grupo del Trabajo TG100 de la AAPM, en el que se presenta el diseño de un protocolo de manejo de la calidad basado en la teoría de análisis de riesgos.
Los miembros de este grupo de trabajo en este reporte presentan esta metodología para el flujo de trabajo, por ejemplo, enfocado a tratamientos de intensidad modulada. En este reporte encontramos que para esta técnica de tratamiento las causas de falla más frecuentes están asociadas a, como vemos en la tabla, la falla humana en 35%, falta de procedimientos estandarizados en 15%, al igual que en la capacitación insuficiente o inadecuada, o el uso de hardware o software y en el comisionamiento de 12% y de comunicación inadecuada en el 10%. Con esto, pues regreso al cuestionamiento de que si la forma en que conocemos de hacer controles de calidad o garantía de calidad con las recomendaciones para los diferentes dispositivos y sistemas hubieran podido evitar este tipo de fallas. No tengo la respuesta, sin embargo, lo que sí podemos decir es que las guías con metodologías preceptivas, es decir, basadas en preceptos o mandatos, a las que estamos todos acostumbrados y que debemos cumplir, pues pueden y deben tal vez ser complementadas con la aplicación de métodos, por ejemplo, de análisis de riesgos, como lo presentaba en este documento, donde el riesgo ellos lo definen como la respuesta a 3 de las siguientes preguntas: ¿qué puede ir mal? ¿Con qué probabilidad? ¿Y qué consecuencias o efectos tendrá de ocurrir lo que estamos revisando? Si sale mal, pues es una idea, lo que presentan todos ellos aquí, es una idea excepcional desde mi punto de vista, que aborda todos estos aspectos y que es el resultado publicado en el reporte TG100, donde el enfoque se plantea para analizar los riesgos en nuestros procesos de radioterapia, incluido, por supuesto, la radiocirugía, ¿no? La propuesta que hacen ellos es, primero, entender los diferentes subprocesos y pasos de un proceso mediante mapas o diagramas de flujo, identificar las debilidades o deficiencias de los controles inadecuados dentro del proceso que pueden llevar a algunos incidentes, errores, cuasi errores o a resultados potencialmente riesgosos. Ello, por ejemplo, definido para cada paso en cada subproceso. Se busca detectar la incapacidad de un paso o un proceso de generar lo que buscamos, el resultado óptimo que buscamos. Por ejemplo, errores en los datos de entrada, errores en los algoritmos de cálculo, errores en las prescripciones médicas, etcétera. Cualquiera de estos podría generar un error en el valor calculado para el paciente. Pues de aquí que se deberá diseñar el árbol de fallas para detectar su posible origen y proponer las barreras que pudieran funcionar para mitigar el efecto de los errores en caso de que ocurran, y se deberá culminar este análisis con el establecimiento de un programa de manejo de la calidad para el proceso que se esté atendiendo. Ejemplos de la aplicación de esta metodología del TG100 para IMRT también ya los encontramos en la literatura para casos de radiocirugía. Los resultados de un grupo de trabajo se muestran en este reporte. Lo hacen para un proceso de radiocirugía. Es del año 2015 y es respecto a la implementación práctica del análisis de modo de fallas y sus efectos para la seguridad y eficiencia en radiocirugía estereotáctica. Aquí los autores nos presentan el mapa o diagrama de flujo del proceso, mediante el que se intenta comprender y definir los pasos de un proceso muy específico con sus diferentes subprocesos. Debo hacer notar que esto no es particular para una institución. Es particular para esta institución, no necesariamente aplicará en la nuestra. Sin embargo, me parece de suma utilidad conocer los ejemplos de éxito en ese sentido y que en su momento nos pudieran servir de punto de partida si nos interesa utilizar esta metodología en cada una de nuestras instituciones. Una filosofía de trabajo similar a esta se evalúa, por ejemplo, mediante procesos de certificación que estén enfocadas a flujos de trabajo, ¿no? Decía antes que el análisis de modo de fallas y sus efectos buscan pues identificar el riesgo, ¿no? y los efectos secundarios, es decir, consecuencias de la propagación a la ocurrencia del error. Reflejado en este caso, por ejemplo, en el Risk Priority Number, ellos nos presentan los aspectos que resultaron con el valor más alto de RPN y para los resultados están listos, ya que tengan todos estos resultados, ellos están listos para generar el análisis correspondiente al árbol de fallas y su incorporación en el programa del manejo de calidad. Los autores concluyen que realizando un análisis de riesgos, la experiencia es valiosa como parte del diseño del programa de control de calidad para instalar un nuevo
programa de radiocirugía en su institución. Varios modos de falla, por ejemplo, que identificaron les permitieron hacer ajustes a su programa de control de calidad para mejorar la seguridad de los procesos y también ayudar a los miembros de su equipo para identificar de mejor forma los riesgos involucrados en la radiocirugía, ¿no? De tal manera que lo que se busca es diseñar un programa de manejo de la calidad con 3 tipos de controles que permitan. Primero, prevenir los modos de fallas. Segundo, detectar de manera fácil antes de que cualquier efecto que sea resultado del modo de falla. Y de ocurrir, pues es importante poder mitigar el efecto, ¿no? Este análisis es único por proceso, por institución y por equipo de trabajo, de tal manera que si bien los flujos de trabajo de manera general nos pueden ser similar, definitivamente cada sitio y grupo de trabajo pues imprimirá su sello independiente y sus necesidades específicas en cada uno de los procesos y sus soluciones. Entonces, considerando lo que comentamos antes y regresando a esta diapositiva, combinado con todo esto, los resultados mostrados del grupo de trabajo de Young y los hallazgos del análisis de la base de datos de ROCIS, que les presenté hace a más diapositivas, los hallazgos del análisis, con esto reforzamos nuestra hipótesis de que es prioritario imprimir énfasis en las técnicas de verificación durante el tratamiento, por lo que podemos decir que durante la ejecución, por ejemplo, de una radiocirugía, los pasos que definen el éxito ya durante la entrega del tratamiento son el posicionamiento y el control de movimiento. Pues así la estrategia en la que se apoya este éxito de conseguirlo pues sería la relacionada con la verificación inicial, con la imagen y a partir de la imagen y el monitoreo frecuente durante el curso de todo el tratamiento, y más aún considerando, por ejemplo, que en una radiocirugía podemos tener giros de mesa. Uno de los sistemas que nos permite dar el seguimiento en este sentido que les comento es, por ejemplo, el ExactTrack, ¿no? Que nos permite tener posicionamiento de manera intensiva y con las características que acabo de mencionar. Usando el sistema ExactTrack, aquí les presento rápidamente esto. Conseguimos un posicionamiento óptico y radiográfico de kilovoltaje para realizar correcciones online, con detección infrarroja para la colocación inicial y para el posicionamiento, el control de los movimientos de la mesa robótica en 6 dimensiones y un sistema de imagen por rayos X para verificar la posición y los ajustes basados en anatomía ósea o marcadores implantados. Es de crucial importancia el trabajo que realizan los técnicos radioterapeutas al dar las indicaciones al paciente, iniciales al paciente y realizar su colocación. Creo que en muy buena medida el trabajo con ellos, el trabajo que ellos desarrollan en esta etapa definirá la magnitud de las correcciones que serán necesarias posteriormente durante el avance del proceso de verificación con ExactTrack, por ejemplo. Se puede usar el arreglo craneal, esferas en la máscara o más recientemente con Elements usar solo la fusión directa con estructura ósea a partir de la colocación de la mesa de tratamiento. En nuestro caso todavía está en proceso de comisionamiento. De tal manera que entonces tendremos las imágenes adquiridas de posicionamiento, corrección inicial, monitoreo frecuente durante el tratamiento completo. A pares se comparan con las imágenes de referencia y cuantas veces sea necesario, pues se tiene que aplicar las correcciones pertinentes de acuerdo a los valores de acción que cada centro haya definido. En nuestro caso es de medio milímetro y medio grado de giro en la rotación de la mesa. Si durante el tratamiento se requieren correcciones, pues se verá algo similar como esto. Deberemos aplicar los desplazamientos y rotaciones pertinentes hasta llegar a la posición deseada después de cada movimiento. Y después de cada movimiento realizamos verificación y corrección en caso de que aplique. Por supuesto que encontramos ya muchos reportes relacionados con las correcciones online para radiocirugía usando esta técnica. Aquí le presento una de las más recientes que encontré para casos realizados de radiocirugía intracraneal, publicado este mismo 2020. En este reporte, los autores comentan que en efecto se genera la necesidad de realizar correcciones durante los tratamientos de hasta entre 1 y 2 milímetros cuando realizamos giros de mesa. Y pues en efecto habrá que aplicarlas y se propone la solución de, por ejemplo, en el caso de ellos, aumentar los márgenes a los volúmenes en caso de que no se cuente con la posibilidad de realizar estos ajustes. A manera de resumen, les propongo las siguientes ideas. De manera similar a la práctica de la medicina en otras especialidades en radiocirugía, pues aparecen también eventos adversos, errores o accidentes.
Estos accidentes, pues cabe mencionar que ocurrieron dentro de una cultura de garantía de la calidad que no es familiar a todos los físicos y en general el grupo de trabajo en radiocirugía, que son listas y listas de deberes que es recomendable y obligación cumplir, por cierto. Pero el enfoque basado en preceptos pues podría ser, creo, insuficiente para prevenir o reducir el número de accidentes o eventos adversos a los que nos enfrentamos, por lo que necesitamos herramientas basadas en prácticas accesibles, sencillas, que nos ayuden a proveer tratamientos más seguros y de mejor calidad. Cuando hablamos de radiocirugía, no olviden que una sesión puede significar el 100% del tratamiento. Con lo que consideramos que pues, es necesario introducir la motivación del cambio de los controles o garantía de calidad desde el punto de vista de los preceptos a un enfoque reflexivo desde el punto de vista del análisis de riesgos, principalmente en técnicas como la de radiocirugía, y usando los conceptos básicos del análisis de riesgos enfocados al manejo de la calidad. Y ya para terminar, les voy a hacer unas sugerencias que lo que ahora les dejo algunas recomendaciones sobre las que les invito a reflexionar, ya que pues ponerlas en práctica va a depender solo de ustedes, porque pues imagino que probablemente empezar a revisar si tienen interés alguna de las metodologías que les acabo de mencionar puede llevar tiempo. Sin embargo, estas opciones que les voy a dejar ahora mismo no llevan tiempo. Por favor, revísenlas y les aseguro que pueden ser de mucha utilidad. Por ejemplo, poner mucho cuidado y atención al momento de delegar funciones, porque pues pudiera ocurrir que el resultado que deseamos en un proceso sea interpretado o de manera distinta por distintos miembros del equipo, como ejemplo de estos dibujos. Si es necesario delegar, pues háganlo después de haber revisado con detalle, con mucho detalle, por favor, las necesidades o lo que se requiere del proceso. Y todos los puntos deben de ser bien cubiertos con quien vamos a dejar la responsabilidad, pero en la medida de lo posible yo recomiendo pues terminar lo que empezamos. ¿Cuántas veces los han interrumpido? Les pregunto. ¿Cuántas veces se han interrumpido ustedes mismos? ¿Cuántas veces han visto la pantalla de su dispositivo móvil en este momento de la charla, ¿no? Pues les comento que hacer de multitareas o multichambas en cualquier momento de la vida, en especial cuando estamos trabajando en tratamientos de radiocirugía, pues puede quizás verlos parecer inteligentes, pero definitivamente no lo es. Tiene el potencial de comprometer la seguridad de manera notable, ¿no? Les recomiendo generar zonas de no interrupción, que pueden ser en tiempo, en espacio, que permitan la concentración en la tarea correspondiente, sin distracciones, incluyendo su teléfono celular o cualquier dispositivo móvil a su alcance. Entonces, a una zona de no interrupción pues podrá ayudar a reducir la probabilidad de descuidos o de la ocurrencia de errores relacionados a la atención. También en las listas de trabajo, colocando iniciales del responsable, por ejemplo en mi caso MHB, en lugar de solamente una marca en cada verificación, pues esto puede significar la posibilidad de demostrar mayor concentración, mayor responsabilidad, en lugar de solo generar un símbolo en la revisión. Ya para terminar, la sugerencia fuerte del time out, tiempo fuera, es decir, las pausas inmediatas para realizar las verificaciones en cualquier parte del proceso. Eso motivará a los miembros del equipo a manifestar cualquier duda, y ante cualquier duda debemos detenernos. Revisar ninguna duda por nadie del equipo debe de ser dejada de lado.